Estamos frente a una figura destacada. Aprobada la propuesta del presidente de la República. Juro, señor presidente. La llegada ha sido bastante agradable, no tenía ningún problema hasta el momento. 3 años más tendrían que pasar para remecer la agradable llegada de Jean-Pierre Matus a la Corte Suprema. Sin mayores sobresaltos se había desempeñado en la cuarta sala, hasta que la investigación a un conocido abogado de la plaza le salpicaría al profesor penalista. Cuando Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, fue la misma época en la que también mantuvo comunicaciones con Jean-Pierre Matus, quien aún no asumía como juez de la Corte Suprema. Aunque Matus insiste en que no le escribió a Hermosilla y no mantiene contacto por escrito, la sola influencia que pudo ejercer el abogado sobre su nombramiento ha expuesto las fragilidades del sistema. Uno que para muchos tiene por descontada la presencia del lobby. Nadie llega a estos cargos desde el planeta Júpiter. No podemos demonizar ni castigar a quienes le hayan pedido a alguien que los presente, que les haga saber sus antecedentes, sus méritos o deméritos. No hay por qué castigarlos por eso. Esto siempre es un secretismo. Ya no es que también se haga una campaña pública, que hasta eso a lo mejor podría ser mejor, que uno transparentara con quién habla, con quién se dirige, ¿cierto? O qué contactos tiene para poder también hacer este especie de lobby que hay al cargo. Los contactos de Jean-Pierre Matus se forjaron fuera de la carrera judicial, con una trayectoria que lo consagró como uno de los más importantes historiadores de la ciencia penal. El abogado también asesoró al ejército. Fue un tiempo breve pero suficiente para complicar su ascenso a la Suprema. ¿Cuál es la función que usted desempeñó? Una cosa es entregar asesoría sobre cómo hay que hacer las cosas y otra cosa es tener conversaciones con fiscales y jueces. Mi punto es cómo, con todas las susceptibilidades que hay, logra un comandante en jefe, la máxima autoridad del ejército, confiar un asunto ya más personal como asesor personal a una persona que proviene del mundo de izquierda. Fue a fines de 2018 que un colega le mostró un informe sobre pasajes y fletes de viajes militares, del que luego Matus detectó irregularidades. Elaboró este documento para reportar lo ocurrido al comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quien terminaría por pedir la asesoría para el año siguiente. Yo asesoraba al comandante en jefe en la materia de mi especialidad y además porque evidentemente yo tenía un problema de compliance en materia de compliance. En 2019 apareció el caso topógrafo. En las oficinas de la Dirección de Inteligencia del Ejército se entregaron las respuestas por las escuchas telefónicas de la llamada Operación Topógrafo. Todas las preguntas fueron contestadas. El mismo año en que el abogado tomó la asesoría, se destapó cómo la Dirección Nacional del Ejército interceptó los teléfonos de quienes denunciaron irregularidades al interior de la institución. A la cabeza de la llamada Operación Topógrafo estaba el director de la DINE, Chafik Nassal. Lo representó en la causa Jean-Pierre Matus. También nos parecía complejo que una persona que había ejercido la defensa del director de inteligencia del ejército en el marco de la operación Topógrafo, actualmente esta persona está formalizada, está en prisión preventiva desde mayo del año pasado, asumiera en el máximo tribunal del país. Cuando aún estaba en camino a asumir ese rol, Matus explicó ante la Comisión de Constitución del Senado que el espionaje militar ocurrió antes de su asesoría. Según pudimos constatar en su contrato con el ejército, al cual tuvimos acceso, Matus prestó servicios desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2020 por 4 millones de pesos mensuales. No participé en ninguna reunión para planificar alguna interceptación telefónica, ni para decir cuál sería, cómo se defenderían. A mí se me presentó una situación que involucraba a los altos mandos del ejército y entonces a mí me pareció que era parte de mis obligaciones como asesor legal del ejército, están en los contratos. Hay ciertos temas que pueden ser legalmente posibles, pero que están dentro de la norma, pero que nos parece que no son correctos para quienes van a ostentar el mayor cargo y más aún que haya sido inhabilitado por las partes. Él no se inhabilitó de mutuo propio en el caso de la operación Topógrafo, sino que debió ser inhabilitado por las partes. Revisamos su lista de inhabilidades como ministro de la Corte Suprema y el juez efectivamente restó al Ejército de Chile. Dentro del largo listado también se inhabilitó con el abogado Mario Vargas Cosiña. Fue a él a quien Matus recomendó para seguir con la representación de Chafik Nassal por las escuchas telefónicas. Yo no tengo ninguna relación profesional con el señor Matus, nunca la he tenido. Es un profesor que admiro mucho, fue profesor mío de Derecho Penal y entiendo, porque la verdad
que el señor Matus en algún momento le hizo la recomendación, le pidieron recomendación de abogados porque él tenía que dejar su cargo, ya que asumía como ministro de la Corte Suprema. Esa es la relación más directa, digamos, laboral que he tenido con él. Aunque dice no tener una relación directa, el juez se inhabilitó para pronunciarse en casos relacionados a Vargas por haber recibido algún beneficio de importancia que haga presumir empeñada su gratitud. Siguiendo el listado, hay 4 abogados con los que se declaró inhabilitado bajo la causal de enemistad, odio o resentimiento declarado, entre ellos los abogados Karina Fernández y Cristian Cruz, parte de quienes criticaron el fallo en que Matus, con voto dirimente, defendió la aplicación de media prescripción en delitos de lesa humanidad. No suscribe la doctrina y la jurisprudencia bastante asentada de la Corte Suprema en el sentido de que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser ni prescritos totalmente ni parcialmente. Aprobada la propuesta del presidente de la República. Jean-Pierre Matus fue ratificado por el Senado con 30 de los 29 votos necesarios, más 4 senadores en contra y 3 abstenciones. Luego vino el juramento en la Corte Suprema. ¿Guardaréis la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro, señor presidente. Aunque el máximo tribunal no lo nominó por mayoría, se convirtió en el candidato del gobierno. Lo respaldó ante el Congreso el ministro de Justicia, quien por esa época ya advertía las posibles influencias que otros ejercían sobre nombramientos judiciales. Fue el caso de Luis Hermosilla, quien, como se conoció ahora, habría intervenido en el caso de Matus. Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial. Solo a respuestas escritas ha accedido el ministro de la Corte Suprema. Públicamente poco ha querido decir sobre el posible nexo con Luis Hermosilla. Las campañas siempre son más bien soterradas, ya que también es un ocultismo, ya porque ni siquiera se hace una campaña pública. Además, como el nombramiento lo hace, en el caso de los ministros y los jueces, ¿cierto? Intervienen los 3 poderes del Estado. En ese tiempo hay posibilidades de que se movilicen muchas personas, hablen por uno, hablen por otro, denigren a uno, denigren al otro. Y el servicio se resiente porque hay 1, 2 o 3 vacantes que no se van proveyendo. El ex juez supremo Lamberto Cisternas conoce al ministro. En 2018 el académico fue consultor del estudio de Gonzalo Cisternas, su hijo. En ese mismo despacho trabajó entre 2013 y 2019 el actual fiscal nacional. Tanto Ángel Valencia como Jean-Pierre Matus se volverían a encontrar por sus nuevos cargos. Yo le quería pedir primero que hiciera uso de la palabra al señor Jean-Pierre Matus. Después le damos la palabra al fiscal nacional para que nos puedan dar su opinión técnica. En esa instancia fue por dar su opinión técnica sobre un informe de la Corte Suprema al entonces proyecto de ley Naín Retamal, que Matus fue cuestionado por su rol al interior de la sala. Yo entiendo que este documento es un documento de la Corte Suprema de Justicia y aquí yo lo veo cuestionado por un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me parece francamente difícil distinguir entre si es lo que es las dos cosas. Pues. El senador no solo lo criticó por su doble rol en la Comisión de Seguridad, sino que por su estrecha relación con el presidente de la instancia. El senador Felipe Kast, de hecho, integra la lista de inhabilidades de Matus. Quien no integra ese listado es el abogado Luis Hermosilla. Si no fuera por el caso Hermosilla, no se destapa. Entonces tenemos evidencia que no solamente es una mala práctica, sino también se practica de manera oculta. Saquémonos las caretas, saquémonos las máscaras y efectivamente aprovechemos esta oportunidad de que se están destapando cosas. Y no encontrando la fórmula perfecta pasan años sin que haya una solución relativamente mediana. Y con esa solución podríamos posteriormente mejorarla. En toda obra humana va a haber imperfecciones, ya lo dijo Andrés Bello. Es un sistema que tiene balances, que tiene contrapesos. Por lo tanto, no me anticipo a criticarlo y a desecharlo desde luego. Es un sistema que ha funcionado mucho tiempo y ha funcionado razonablemente bien. Ni el Colegio de Abogados o la Corte Suprema han iniciado una investigación interna o un sumario administrativo respectivamente para saber qué ocurrió durante el nombramiento de Jean-Pierre Matus. Actualmente el juez también es académico en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, donde su decano es Andrés Chadwick, el exministro que también, al igual que Matus, está en la mira por sus nexos con Luis Hermosilla.